Estábamos mirando en Filipenses la última vez cómo el apóstol Pablo estaba en prisión, profundamente motivado por seguir predicando, y cuando a nosotros el Espíritu Santo nos permite este privilegio de mirar como con un zoom, versículo por versículo, cada pasaje, no sé si a usted le ocurre lo mismo que a mí, y es que cuando hablo acerca del apóstol Pablo, no estoy pensando en él como alguien que ha muerto, sino como que está ahí vivo en las Sagradas Escrituras, y estoy en cada uno de sus ires y venires. Por ejemplo, me lo imagino en esta prisión y pienso, ¿qué haría yo estando en esa situación? ¿Y qué harían otras personas que han estado en esa situación? Y entonces lo que me llama la atención de él es su actitud con respecto a la revelación que tiene de parte de Dios. Es que Dios le ha comunicado a él su revelación de primera mano, porque el Señor Jesús es el que se la entrega, como ya lo atestiguó en otras cartas, o lo dijo. Y entonces él, una vez ha recibido eso, paró. Es decir, digamos que mañana Pablo, siendo Saulo, en Hechos capítulo 9, como él venía con unas cartas de los sacerdotes y del sumo sacerdote en Jerusalén, que lo autorizaban para perseguir a los que eran cristianos o creyentes, él mismo dice, cuando cuenta su testimonio, que obligaba a la gente a blasfemar, pues desde niños hasta adultos. Entonces él viene en ese engranaje religioso del judaísmo, siendo fariseo, celoso de ese fariseísmo. ¿Qué tendría que hacer mañana? Pues hubiese llegado a Damasco a perseguir gente, tal vez a escribir algún correo para informar cómo iban las cosas en Damasco con la persecución a Jerusalén. A él lo tenían como uno de los más efectivos perseguidores de este camino, pero no. Él mañana no madrugó a hacer eso diciendo, bueno, acabo de tener un encuentro personal con Cristo Jesús, pero de todas formas tengo que seguir trabajando, de todas formas tengo como una familia a la cual visitar. Miren que no, él queda ciego por el impacto de la luz y durante 3 días está allí en casa de, creo que se llama Simón el Curtidor, no recuerdo bien en la casa de quién estaba, totalmente anonadado. Simón el Curtidor, totalmente anonadado, gracias Estelita, totalmente quedó, pues, como cuando te pegas contra un muro y caíste, como de este golpe ya no voy a levantarme. Pero a la vez Dios se hace tan real, deja de ser una religión para él, porque él creía estar sirviendo a Dios, inclusive persiguiendo creyentes, y recibe la visita de este señor Ananías, que en principio fue remiso a ir, hasta que el Señor Jesús le dijo que no era una sugerencia sino una orden que fuera, y este le impone las manos, es lleno del Espíritu de Dios, se bautiza, pasan 3 días, come y dice, bueno, ¿yo qué hago con el resto de mi existencia? Y empezó a hacer esto que nosotros estamos viendo. Dios lo usa como usa a cualquier persona que lo tome en serio. Dios usa en serio al que lo toma en serio, que no es una opción para él. O sea, Pablo no siguió diciendo, bueno, esta es mi parte de cristianismo en la vida, sigo ejercitándome en la escuela de Gamaliel, sigo asistiendo a mi religión, rindo algunos informes, dejo volar a algunos cristianos, me hago también amigos. No, él fue ipso facto esta cuestión en su vida y dedica el resto de su vida a eso.
sea, no es como lo que, entre comillas, nos ha ocurrido a nosotros. Realmente la vida nuestra, estoy hablando por mí, más bien por la percepción que tengo de estos años. Siguió, y Dios entró a ser parte de esa vida. No. Entonces, por eso ahora podemos entender que Pablo dio aquí en el versículo 18 del capítulo 1, enfrentándose a unas personas que, además de que él estaba en la cárcel, lo atacaban a él como si fuera un bicho raro. Y son ataques de creyentes, personas que predicaban el evangelio, no falsas doctrinas, sino que predicaban el evangelio, pero sus motivaciones eran incorrectas, como ya lo escudriñamos la vez pasada. Y entonces, en vez de ver a Pablo acá, uno como amargado, como cauteloso, estando allí en prisión, esta carta que la escribe con Timoteo, dice, bueno, sí, están hablando mal de mí, me están dando bien duro, pero él es capaz, por esta revelación que tiene y por la renovación de entendimiento en la que él ha perseverado, después de todos estos años, de prestarle atención a lo que están diciendo y no a la forma en cómo se lo están diciendo. Que uno es muy reaccionario a veces, a uno le dicen de cierta manera o con cierto tono algunas cosas y él mismo nos saca el machete del carácter, ¿cierto? O se siente ofendido, qué pecado de mí, yo aquí. No, él reflexiona y dice, a ver, ¿qué pues de esta situación se puede sacar como a flote? Y dice, pues que no obstante, de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Es decir, ¿qué más me da? Al fin y al cabo, lo que yo he sido comisionado por Dios es que se predique el evangelio de Jesucristo. Si algunos otros lo predican por intenciones oscuras, pero le voy a prestar atención a lo que están predicando, y lo que están diciendo de Jesús está bien, ¿qué importa lo que digan de mí? Y entonces se alegra, en vez de estar amargado allá en prisión, ¿cierto? No, sale con esto. Y realmente a mí me asombra, a ustedes no, que ante estas situaciones él pueda sacar estos ases debajo de su manga del cristianismo y se alegre porque Cristo es anunciado. Entonces, lo extraordinario de esto es que él contempla que el mensaje que estos atacantes están dando es el correcto, a pesar de que sus motivaciones sean erradas. Y en últimas, eso es lo que a Pablo le importa, que Cristo sea predicado. Y podemos conocer muchos testimonios de personas que han llegado a los pies de Jesucristo a través del mensaje que da alguien que tiene motivaciones muy oscuras con respecto a esto. Él va a entrar más adelantico en el capítulo 3 y un poquito en el capítulo 2, inclusive en el capítulo 3 los llama malos obreros, etcétera, pero él rescata el mensaje, descansando también en que si Dios quiere tener relación con uno, él también le va a llegar a esta persona, así como yo creo que Pablo pensaba, si a mí me llegó el mensaje, le puede llegar a cualquiera. Es que miren también toda la tradición que traía Pablo. Bueno, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y el apóstol dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiero hacer énfasis en eso. O sea, si me vuelven a atacar más adelante, pero el mensaje de Cristo es el correctamente predicado, también me voy a gozar en el futuro. Yo no me voy a devolver porque esta loma se ponga cada vez más empinada. No me voy a devolver por duro que sea el camino. No me voy a dejar llevar, y eso es lo que deseamos enfatizar, por mis emociones, que en últimas nuestras emociones son la loca de la casa. Póngase a ver y verá. La tristeza o la alegría nos meten en unos picos emocionales. El que hablen bien o el que hablen mal nos meten en unos picos emocionales. Entonces Pablo dice, no, yo voy a funcionar en mi don. Al fin y al cabo, el que funcionaba en sentimientos y emociones fue el que se murió cuando creyó en Cristo Jesús. Yo ya no soy ese. Porque ¿cuál cree que sea la actitud de Pablo
si no hubiese nacido de nuevo ante alguien que lo atacara, con ese poder además religioso que ostentaba? ¿Qué hubiera hecho con esas personitas? Los mata, los encarcela, les quita el cargo, alguna cosa hace en la carne para defenderse. No, Pablo es consciente de que esa persona que él era murió y que ahora es una persona nueva que funciona en los dones, y no iba a funcionar en los dones solo para ese momento, sino también al futuro si nuevos ataques se daban, y nos lo demostró pues hasta el final. Entonces, lo esencial para Pablo era que se predicara a Cristo, y esto era su gozo. Por eso dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mira que él no está diciendo, estaría más contento fuera de la cárcel, estaría más contento si Dios me quita a esos que me están atacando. No, él está contento y era librado de la hiel de la amargura de su situación en la cárcel y de los ataques de estos enemigos gratuitos que anhelaban la popularidad de Pablo, pero no querían sus cadenas por el evangelio. Entonces él tenía un alma maravillosamente dulce. Si usted nota, creo que segunda de Corintios capítulo 10, él habla de la ternura de Jesucristo. Pablo tenía un corazón tierno, ese corazón renovado era tierno, era dulce, era un hombre que sabía la miel que le estaba entregando a una sociedad sumida en la amargura de la incredulidad. En esto me gozo y me gozaré, porque sé, y ahora sí les pido oración, que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, estos problemas y dificultades que me agobian, que el Espíritu Santo me ha ayudado a convertir en una plataforma. Mejor dicho, a Pablo le tiraban piedras y no las devolvía, aprovechaba y hacía un buen andén con eso, una buena construcción, hacía un buen altar para predicar, pero él no se enfrascaba en esas discusiones humanoides del pasado, en las que si no hubiese nacido de nuevo podría estar al día en eso. Ahora, Dios nos muestra en Pablo que las dificultades no lo apartaban, y ahí es donde vuelvo yo. Y a veces el éxito a uno sí lo aparta del Señor. O sea, fechas especiales, momentos de regocijo, también me sirven para no seguir perseverando en esta entrega urgente que la gente necesita del Evangelio del Señor Jesucristo. Es que es urgente a través de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Pero les pido oración a los de Filipos, a los filipenses, porque él, como creyente maduro, reconoce que necesita personas que le colaboren en la oración. Uno en esto solo no puede. Aquel Pablo que lo podía hacer solo antes de llegar a Jesucristo, ahora entiende que forma parte de un gran equipo llamado los creyentes en el Señor. Entonces, cuando tú le pidas oración a alguien, cerciórate de que esa persona cree en la oración y en el Dios al cual le ora. Porque ora por mí, de pronto esa petición se puede quedar ahí. Tú la estás haciendo con urgencia, pero el otro puede que no la tome como tal, porque Pablo no tenía un conocimiento intelectual de Dios, lo tenía personal, arraigado, y él estaba seguro que a los filipenses, en la forma en como él les había entregado el mensaje, ellos también sabían que era esa seriedad de tener intimidad con Dios para hablar con él. Entonces, cuando las situaciones son adversas, está bien, yo sé que uno puede vivir en ellas o fuera de ellas, pero tampoco es que permanezca en ellas por negligencia de uno. O sea, si Dios lo quiere a uno en esa situación, listo, no oremos más. Pero si no estoy seguro, entonces puedo orarle a Dios para saber si esto puede mejorar. Y por eso les dice, oren por favor. Sé que por la oración de ustedes les puedo ser liberado. Y recuerden que en esto de orar, el Padre escucha, el Señor Jesús escucha, y el Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo al que se refiere ahí, nos han entregado recursos a los cuales el hombre natural, el ser humano natural que no ha nacido de nuevo, no tiene acceso.
La gran mayoría de las personas, así no sean creyentes, saben que hay un Dios o piensan que hay un Dios, así sea para negarlo. ¿Sí? O sea, el ateo dice que no cree en Dios y lo niega. El solo hecho de negarlo es ya creer. Entonces, necesitan ese objeto para negarlo, ese objeto llamado Dios para negarlo. Qué interesante. Pero Pablo está contándole a la gente de Filipos que hay recursos como la oración que son oro en polvo. Yo puedo hablar con Dios en cualquier situación, desde cualquier lugar. Miren que él lo hacía estando allí en prisión. Él no esperó salir para orar, él oraba desde la prisión. Entonces les dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi oración. Él no dudaba de eso. Pero también él no lleva esas cadenas con vergüenza, porque dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. También quiero retomar esto, porque escuchando lo que hablamos la vez pasada, veía este énfasis que el apóstol coloca. Pablo no tiene varios anhelos. Según lo que leemos ahí, amigos y amigas, ¿cuántos anhelos tiene Pablo? Uno solo. Uno solo. O sea, Pablo no estaba diciendo, bueno, esta es mi lista de deseos para Ladino. Frotaré la lámpara por 3 deseos. No, él tenía muy claro de que el Señor, Dios, para él no era algo mitológico, era real. Y toda su vida, todas sus fuerzas, cada latido, cada respiración, cada palabra que pronunciaba, estaban dirigidas y apuntadas a una esperanza y a un anhelo. Y ese anhelo era y es, para los que estamos en esto, el día del Señor Jesucristo, el día en que Él se manifieste. O sea, nosotros ya no tenemos aquí ese tapón de que después de la muerte quién sabe qué pasará. Nosotros, por la lectura juiciosa de la palabra, inclusive guiados por muchas de las cartas que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, o en las mismas palabras del Señor Jesús, ahora que estamos viéndolo directamente a Él en el Evangelio de Juan los viernes, podemos mirar que para ellos el muro de la muerte no era una gran muralla a sobrepasar, era algo más que tiene la persona que está consciente de la vida eterna. La muerte, como la misma vida biológica, la muerte biológica es solo algo que ya no me... Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ni la vida ni la muerte me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces él tenía un objetivo más allá del ataúd, más allá de su... que no consistía en conseguir cosas, que no consistía en mejorar su situación financiera o personal, que no consistía en mejorar la imagen que los demás tenían de él. A él lo que sí temía era que en el día de Jesucristo él pudiera ser avergonzado por haber entregado de manera negligente el mensaje que le había sido encomendado de parte de Dios a la humanidad. Entonces, él, aunque se esforzaba y era consciente de que posiblemente pudiera entregar mal el mensaje, aunque no lo hacía, tampoco descansaba en sus fuerzas y en sus virtudes para entregarlo. Por eso dice, antes bien, con toda confianza, ¿como qué? Como siempre. O sea, Pablo, por la situación que estaba viviendo de estar en la cárcel, no estaba pensando, ¿será que estoy haciendo algo mal? Recuerden que en el Evangelio de las Añadiduras, uno hacía énfasis pensar, hacía esta ecuación, si me está pasando esto malo, es porque hice algo que malo. No, él había leído también la carta que Santiago escribió, que dice, tened por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas. Y la había leído a fondo, porque también Santiago dijo que Dios, al que recibe como hijo, lo disciplina. O sea, las dificultades que nos ocurren después de entrar en este caminar no es porque estemos haciendo algo malo. Es más, el que hacía lo malo se murió. Ahora resulta que Dios está formando mi carácter a la estatura de Cristo, que es a donde me quiere llevar por medio de todas estas dificultades. Entonces ahora uno sí entiende a Santiago cuando dice, tened por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces,
Antes bien, con toda confianza. Pablo confiaba siempre en Dios, que lo que le estaba ocurriendo no escapaba al control de Dios. Ese, como siempre, indica la confianza incondicional de Pablo en Dios. No había lugar a dudas en Pablo para dudar siquiera de que Dios tenía todo bajo control en su existencia, fuese positivo o negativo lo que le ocurriera. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pablo piensa, pues que me muera aquí en este calabozo, que me ajusticien. ¿Qué voy a hacer mientras tanto? Entonces dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y entra a hablar de un tema que al ser humano le crea muchas inquietudes: la muerte. O sea, a Pablo no se le terminaba la gasolina muriéndose. Por el contrario, la gasolina de Pablo era eterna. ¿Por qué? Porque el Dios en el que ha creído le ha prometido vida, ¿qué? Eterna. Porque nosotros a veces nos seguimos comportando ante la muerte como si fuera el fin. Porque todavía salen palabras de nuestra boca en los velorios o cuando alguien fallece, cuando hay una tragedia, como si no hubiésemos nacido de nuevo. Nuestro léxico no cambia, el de Pablo sí. Pablo dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Es decir, toda la vida de Pablo, como la nuestra, está en manos de Dios, porque recuerden que Dios nos compró. Dios nos compró. Estaba renovando entendimiento con Álvaro, escuchando 1 Corintios capítulo 7, lo que tenemos montado por el equipo ahí en YouTube, y son cosas que hablamos finalizando 2016, empezando 2017. Mira todo lo que ha pasado. Pero allá, en ese capítulo 7, Pablo, al igual que acá, hace énfasis en que por precio fuisteis comprados. La sangre del Señor Jesucristo hizo, sangre invaluable, hizo una compra que, si nosotros somos sinceros y sinceras, no alcanzo a entender bien. Como algo tan valioso, que es invaluable, que no tiene precio. Hombre, si yo voy a una librería y compro esta Biblia, no sé cuánto valga ahora, digo, ¿cuánto vale? Y me dicen 500. Digo, muéstremela, y me empiezo a mirar, buen papel, letra gigante para estos ojos que no ven lo pequeño ya, tiene una buena pasta. Esto relucía mucho cuando me la regalaron, y digo, vale lo que me están pidiendo. Pero si tú y yo miramos el precio invaluable de la sangre del Señor Jesús, comparado, estoy hablando por mí, puede que usted todavía tenga muy buen concepto de usted, ¿cierto? Y se crea algo, en fin, estoy hablando por mí. Cuando yo me pongo a ver lo que la sangre de Jesucristo compró en mí, yo digo, botó la plata, la botó completamente. No entiendo ese negocio. ¿Por qué? Tenía una mente completamente corrupta, una vida totalmente entregada a la inmundicia. Me tiene que dar otro cuerpo porque este no sirve para la eternidad. O sea, es como comprar algo y hacerlo completamente nuevo. Pues para eso lo compro nuevo de una vez. No hizo eso, no lo entiendo. Ustedes me entienden, no lo capto, no entiendo la dimensión del asunto, pero él lo hizo y hizo cosas. Él le dijo una vez, narrando una parábola de un hombre que había contratado gente a las 8, gente a las 9, gente a las 10, y contrató unos por allá a las 5 de la tarde. Y cuando los llamó a pagarle a todos los pagó lo mismo. Entonces los de las 8 protestaron. Señor Jesús, en la parábola dice, hombre, yo no contraté contigo tanto. Sí, entonces ¿por qué me está chistando? Porque le estoy pagando a este lo que quiero. Y dice él, ¿acaso no puedo hacer con mi plata lo que me dé qué? Exacto. Entonces, bueno, respetemos esa negociación. Pero Pablo acá, cuando dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, sí es completamente consciente de que fue comprado. Entonces Pablo entiende que fue comprado y que el que lo compró puede hacer con él lo que quiera. Y
está también convencido de que Dios no es una persona perversa, mucho menos el Señor Jesús, que también es Dios, y mucho menos el Espíritu Santo, que también es Dios, como para pensar que lo que me está ocurriendo porque estoy aquí en la cárcel por predicar el Evangelio es que la Trinidad se ensayó conmigo porque hice algo malo. No, Pablo sabe que de Dios procede todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, que en Él no hay sombra de variación. Entonces pásenme lo que me pase. Me compró con ropita y todo. Entonces el cuerpo de Pablo le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios puede poner el cuerpo de Pablo en el escenario que quiera para predicarle el Evangelio a la gente que quiera. En última, si usted y yo miramos bien, los soldados que tenían preso a Pablo, lo custodiaban por lo menos, porque el que lo tenía preso era el Imperio Romano, pero los soldados que pasaban los turnos durante 2 años con él, encadenados con él, algunos de ellos tenían que oír el mensaje del Evangelio y no había otra forma de que lo oyeran. Así que Dios puso a uno de sus portavoces ahí. ¿Sí me hago entender? Él se metía en el cuento y se lo creía y lo vivía. Él no estaba ensayando. Entonces Pablo dice: sea que viva o que muera, pues que Dios sea magnificado en mi cuerpo. Al fin y al cabo soy enteritico de él. Y ahí viene la frase del versículo que todos no sabemos, pero por sacarlo de contexto muchas veces lo ponemos a decir lo que no es, como la gran mayoría de las cosas cuando no leíamos metódicamente la palabra de Dios de manera juiciosa. Entonces ahí está el versículo 21 en un capítulo de más de 21 versículos, y este Pablo dice: porque para mí ¿el qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí es donde quisiera volver a empezar. Cuando Pablo dice para mí, como ya lo aclaramos la vez anterior, Pablo no está diciendo esta es mi opinión acerca de esta situación actual. No, Pablo no está sentando cátedra. Pablo lo que me está diciendo cuando dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, está aceptando la condición de vida que Dios le dio después de que lo compró. Esto es lo que me tocó a mí. Tú encárgate de lo que te toque a ti, porque al igual el que me compró a mí, si estás escuchando, leyendo esto, Pablo, estás en las mismas. Alguna situación tendrás, algo te estará ocurriendo, no tiene que ser necesariamente lo mío. Pablo sabe la temporalidad del tiempo, él está pensando en la eternidad. Entonces cuando escribe esto puede estar pensando, alguno podrá estar leyendo esto por allá dentro de 2000 años. Y sí, tenía razón Pablito, pero el asunto acá es que yo no estoy llamado en este caminar a opinar, sino a obedecer. No estoy llamado a transformar situaciones, sino a aceptar situaciones. Realmente lo que Dios me ha llamado es a que ya no viva yo, sino que ¿quién viva en mí? Y mi vida entonces la puede vivir como a Él le provoque, porque además Él no me tumbó. El que, perdóname otra vez, pero tengo que pensar como negociante, el que se tumbó fue Él al comprar esto. Y no solamente me compró, sino que me garantiza una vida eterna a su diestra, al lado del Padre con el Espíritu Santo, porque mi vida no se termina en el cajón. Leyendo concienzudamente Apocalipsis, uno se puede dar cuenta todo lo que nos espera. Uno dice, pero qué grandioso esto. Menos mal, no es buen negociante. Entonces, el vivir para Pablo era Cristo. Lo que está diciendo tácitamente es: mi vida tiene valor por el habitante que tengo y que me compró. Mi vida de suyo valor no tendría. Entonces sale la ONG: pero es que los derechos humanos, la humanidad, la dignidad del hombre. Sí, siga pensando así, no hay problema. Pero si usted se mete seriamente con Dios, llegará a las mismas conclusiones que el apóstol Pablo. El vivir para Pablo era vivir a Cristo, y su vida tenía valor porque podía vivir a Cristo, nada más. Y el morir era ganancia porque Pablo sabía que, él ya dijo en la segunda carta a los Corintios: mientras yo esté en este cuerpo, estoy ausente de Dios. Mientras yo esté en este cuerpo, me toca vivir por fe. ¿Recuerdan lo que dice Pablo?
vivimos por fe y no por qué, y no por vista. Pablo sabe que si se muere, que si coincide ese momento con su muerte, ya no tendrá que andar más por fe, sino que estando en la presencia de Dios será conocido como realmente fue conocido, y entonces ya no vivirá por fe, sino que vivirá por qué, por vista, porque podrá ver y asir, porque ahora la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué. Lo que el versículo está diciendo es: siga así, que en su momento va a ver lo que ahora está creyendo sin verlo. Eso es lo que... Entonces, Pablo no es un hombre que se siente en manos de un Dios avaro que hace con él lo que le da la gana, no, sino que es un Dios misericordioso, completamente amplio, que ha decidido compartir la eternidad con él. Entonces, tanto en su vida como en su muerte, él funcionará no por las capacidades que Pablo tiene, sino por los dones que Dios le ha dado, porque Dios a partir de la compra se encargó de él. Si lo venía sosteniendo cuando era impío, porque recuerden que el Señor Jesús dijo: hago salir mi sol sobre ¿qué? Sobre justos y sobre injustos. ¿O no? No sale el sol sobre el asesino y sobre el que está siendo asesinado. Ahora, conscientemente, entonces Dios lo hace partícipe de sus dones, y Pablo lo considera una bendición en medio de tantos problemas. Les hice la anotación de que Pablo, cuando está escribiendo esto, ya lleva por lo menos 30 años sirviéndole fielmente a Dios, conscientemente a Dios. Sigue reafirmado lo que pensó en el año 1 de su conversión, y está reafirmado ahora en el año 30. Pablo no está diciendo ahora, mirando en retrospectiva desde la prisión, en un descanso para tomarse un café, diciendo: hombre, ¿será que yo me tomé esto como muy a pecho? ¿Será que estoy como muy fanático? ¿Será que...? No, por el contrario, él renuncia y reafirma, renuncia a la consecución de bienes materiales. Pude haberme dedicado a formar un hogar, pude haberme dedicado a tener hijos, pude haber seguido en mi religión, pude haber conservado mi puesto, pude haber seguido profundizando en mi conocimiento de idiomas. Hombre, ya sé griego, sé hebreo, sé arameo, hablo en lenguas, le voy a meter a esto francés, le voy a meter a esto alemán, algo así. No, él ya plantó y se dedica a el conocimiento de lo eterno. Su progreso personal en lo humano, entre comillas, paró. Él está dedicado ahora a desarrollar lo eterno, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar en qué punto estamos nosotros. Entonces, él sigue en su reflexión hablando, son pensamientos en voz alta del apóstol Pablo con los filipenses y ahora con los tesorenses. Dice él, hace 2000 años, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Es decir, Pablo, hay un pensador que se llama McLaren, me leí por ahí un detallito, que dice acerca de esto, de la Fórmula 1, debe ser. Pablo estaba pensando más o menos de esta manera: entre la vida biológica y el participar ya de la vida eterna. Entonces él dice, McLaren, que Pablo se considera un siervo que está trabajando para Dios. En esta parte de la vida biológica, antes de morir y dársele justa sepultura, o estará este otro lado ya de la eternidad, en donde continúa siendo su siervo, estando a su lado. Entonces dice, es tan siervo como, haciendo esta comparación, el que está afuera en las labores del campo, en medio de la inclemencia del tiempo, haga sol, llueva, truene o relampaguee, aguantando todo eso, cuidando el ganado y todas esas cosas, como también es siervo el que está sirviendo adentro de la casa, con la fogata encendida, los alimentos oliendo y sirviéndoselos ahí a su Señor. Esa es la comparación que Pablo está diciendo. Mas si para mí el vivir en la carne, no es que estuvieran las 17 autopistas de la carne que hay en Gálatas, o en las 23 autopistas de la carne que hay en Romanos capítulo 1. No está hablando de los pecados que comete aquel que nació bajo pecado. Él está hablando de vivir en este cuerpo. Vivir en este cuerpo. Si para mí el vivir en este cuerpo resulta beneficioso, ¿para qué? ¿Para la obra de quién? De mi Señor, ¿cierto? Entonces este pensador nos sintoniza y nos ubica. De todos modos, esté sirviendo aquí, en este cuerpo, en medio de las inclemencias que está,
el solo vivir en esta temporalidad o estar ya en la presencia eterna del Señor, de todos modos es servicio. Solo que si es más cómodo estar sirviendo aquí adentro y es más liviano estar sirviendo en la casa que allá en el campo. Pero esa es una promoción que solo le puede dar a uno Dios. Véngase de afuera y métase aquí bien calientito en el hogar, que de aquí en adelante me va a seguir sirviendo, pero aquí. Así considera Pablo el estar en esta vida biológica o estar en la vida ya eterna como. Pero entonces Pablo, que es un hombre servidor de Dios, dice: hombre, si me quedo, más beneficio habrá, porque mientras esté trabajando aquí a este lado, más fruto puedo recoger. Aquí ya el fruto está todo recogido, pero mientras me quede más. Entonces lo que tenemos acá es un apóstol Pablo, que cuando dice para el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no está tratando de escaparse de la realidad de su prisión y de los muchos azotes que le han dado, pedradas, naufragios. No. Vivir para Pablo implica recoger más cosecha, y como Dios es el único que decide si estoy trabajando aquí en esta vida biológica o me voy de una vez para la eternidad, estaré viviendo donde mi Señor tenga, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Nada tiene que ver mi opinión ahí. Pablo no está opinando, Pablo está desmostrando el panorama y la madurez que tenía para observar las situaciones de su vida. Entonces por eso dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, para recoger más fruto, no sé entonces qué escoger, como si pudiera escoger. Él está tal vez riéndose de sí mismo, como si yo pudiera haber decidido haber venido a esta tierra de mi papá y de mi mamá la primera vez. Si no decidí para nacer la segunda, ¿qué voy a decidir yo si salgo o no salgo? Pero él dice: entonces no sé entonces qué escoger, si seguir trabajando aquí en el campo o irme ya para la casa de mi Señor. Entonces Pablo entiende que primero son los beneficios de la obra de Cristo y el edificar más el pueblo del Señor y el ganarse más almas para el Señor en su generación. Entonces Pablo dice: declino a mis preferencias. Aquí estamos hablando con un hombre que está pensando y dice: pues sí, sería mejor estar para mí allá en la casa de mi Señor ya, que quedarme aquí en esta incomodidad con todo este mundo lleno de goteras. Pero cedo mis preferencias y mis gustos, porque yo ya no me quedé, ya no me pertenezco. ¿Cómo así? Entonces él continúa avanzando en esta intimidad que está teniendo. Aprovechemos que nos dejaron meter los filipenses acá. ¿Por qué dice? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo un dilema, es lo que está diciendo. Es un camino estrecho que debo recorrer, como cuando voy por un camino y hay una roca acá a la derecha y una a la izquierda, y solo hay esa forma de ir por ahí. Entonces Pablo solo tiene una dirección para tomar, y es descansar en la voluntad de Dios. Si Él me quiere dejar aquí unos días, unos meses o unos años más, no problem, mi galardón está asegurado en Él. Entonces, como estoy en estrecho, ¿por qué? ¿Cuál es la estrechez de Pablo? Su intimidad, porque recuerden que en esto uno no pierde su raciocinio. O sea, nosotros no somos autómatas sirviéndole, robotina, no. El pensante sigue pensando. Y Pablo entonces dice: mi deseo, si a mí me preguntaran, pero miren que el Señor Jesús, cuando pone los ejemplos de los siervos en las parábolas, es así: llegas tú del campo con siervo y todo, han estado trabajando allá, y el amo se sienta a la mesa, hace que el otro le sirva a pesar de estar igual de cansado o peor, y una vez ha terminado, entonces sí puede comer él. La cosa es hasta cuando su amo le diga, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Si me preguntaran, dijera Pablo, teniendo deseo de partir y estar con quién. Entonces vuelvo al punto. Recuerden que allá dijo mi anhelo, aquí dice deseo. Pablo, su único anhelo era estar con Cristo, y su único deseo era partir para estar con Cristo. Él no estaba diciendo no, y entonces puedo él no quería nada, absolutamente nada. Si lo vemos bien, Dios estaba encartado. Dios se encarta con esta clase de gente, porque Él también quiere tenerlos ya acá. ¿Usted no cree que Dios se sintió muy encartado con Enoc, que dijo: me lo llevo? Tenía más ganas
Dios de llevárselo que no de irse. Elías, me lo llevo así, ni sin muerte ni nada, después los mando, después veré cómo cuadro. El anhelo de Pablo es el mismo anhelo de Dios. El anhelo de Pablo es estar con Dios y el de Dios es estar con nosotros, pero hay una labor que hacer en cada generación, en cada generación. Entonces, no es uno de muchos deseos el que Pablo está manifestando acá. Es su único deseo es partir, es levantar. Él lo llama en otra ocasión, en 2 Corintios, a su cuerpo lo llama una tienda. Si fuera marinero diría, me gustaría levar anclas, me gustaría partir de esta vida. Es que yo aquí en esta tierra me siento extraño, pero no tengo la orden de partir todavía. ¿Ves? No, Pablo no es el hombre, el ser humano, el creyente acomodado acá en la tierra como gamonal viendo a ver qué más conquista. No, Pablo es el extranjero y peregrino del cual habla el apóstol Pedro, que también se sentía igual, con el anhelo de partir, pero es que él es el que pilotea un buque, pero el dueño no le ha dicho salga ya para acá, se tiene que quedar, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo. Y vuelve y es que le tira sus directazos al Señor, lo cual es muchísimo mejor, ¿cierto? Obviamente, uno puede hablar con el Señor, obviamente. Entonces aquí no tenemos, supongamos que Pablo fuese casado como Pedro. Hablemos de Pedro casado, ¿cierto? Porque no faltará el que diga, es que un solterón, porque el tipo ya estaba, ya de pronto y salía a circulación, tampoco lo recibía nadie. Pero hablemos de Pedro. Pedro sentía lo mismo. Pedro no decía, ay, tengo que dar a mi señora, ay, los niños, ay, no. Esta gente estaba completamente despegada del asunto porque se había tomado el asunto en serio. Pablo no decía, me falta un curso de teología. No está, lo cual es muchísimo mejor. Pero entonces ya sea seria, él dice, vuelve en sí. Pero quedar en la carne es más necesario, dice, por causa de vosotros, ¿cierto? Mis deberes con la iglesia, es lo que Pablo está diciendo. Así que la voluntad de Dios prima sobre mis anhelos. Eso es lo que Pablo está diciendo. La voluntad de mi Padre prima sobre los anhelos que yo pueda tener. Obviamente los anhelos de Dios siempre son ¿qué? Buenos, agradables y perfectos. Me quedaré aquí, pero no como el que desea huir, sino como un soldado firme. O sea, mientras yo esté acá, cuenten conmigo. Mientras yo esté acá, soy el soldado con el fusil cargado y al hombro, con las botas puestas. Él ya lo dijo en Efesios capítulo 6, estás firmes, ¿cierto? El firme, no el soldado descuidado ahí durmiendo, no. Ojo, vuelvo y lo repito, para que no hagamos decir a la palabra que no es. Pablo no está anhelando la muerte, Pablo está anhelando es a Cristo. Ay, qué rico morir, ¿cómo dicen las señoras? Qué rico morirme, ¿para qué? Para descansar. No. Pablo no está anhelando la muerte, Pablo está anhelando es a Cristo. Pablo no quiere escapar de sus responsabilidades temporales. No. El bien de los otros es primero que el bien mío, el bien de los demás hijos de Dios. Pablo ya dijo, no tengan un concepto más alto de sí mismo que el que deban tener. Pablo sabía que era maestro a los gentiles. Pablo sabía que era apóstol de Jesucristo. Pablo sabía que era predicador del evangelio. Pablo sabía que había sido puesto para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces él, a causa de la función que el Padre le había entregado, sabía que para bien de la obra era mejor renunciar a los anhelos de él para plegarse a los deseos del Señor Jesucristo para esa generación de creyentes. ¿Qué tal si este hombre se nos va sin escribir todo esto? ¿Qué tal que Pablo, cuando estaba siendo descolgado por la canasta, ya cuando tuvo que huir, hubiese cortado la canasta y hubiese llegado a la presencia de Dios? Señor, se cortó la soga. No. Él estaba completamente confiado en Dios y sabía, miren qué beneficio tan grande nos ha dado. Entonces Pablo, volviendo en sí, dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. En otras palabras les conviene que me quede, así sea para regañarlos, es lo que está diciendo, para exhortarlos. Entre otras cosas, Dios es el que decide que es conveniente. Permaneceré
porque permanecer en esta vida es lo bueno para Dios. Qué interesante, ¿no? Pablo solo estaba esperando, no como Ezequías aquel, ¿recuerdan? Dios le dice a Isaías, vaya, dígale a Ezequías que se muere, que arregle la casa, que cuadre sus negocios, que entregue todo. Y Ezequías le ponía a chillar, porque para Ezequías estar con Dios no era su anhelo. Estar con Dios, aquí sí. Si usted mira cada uno de los apóstoles, después de recibir la llenura del Espíritu Santo y de la renovación de entendimiento que tuvieron, cada uno solo quería. Pedro, a punto de partir. Pablo, a punto de partir. Todos, completamente todos. Hasta Tomás, después de haber salido de todas sus dudas, a punto de partir. Solo anhelaban eso. Pero eso sí, no anhelo la muerte, anhelo es estar ¿con quién? Con Cristo. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Todos vosotros me muestra que Pablo no tenía un corazón fraccionado o quería más a unos que a otros. Uno sí puede tener amigos, claro, pero estamos hablando de que Pablo entendía que si se quedaba era para beneficios de todos, no de unos cuantos en Filipos, de todos. ¿Por qué? Porque es que la revelación está disponible para todos nosotros. Créanme, yo a veces me pongo a leer esto y digo, si todos realmente nos pusiéramos en el asunto de meternos con esto, no tendríamos necesidad de muchos de nosotros y entonces nos podríamos ir. Pero ¿qué va? Hasta que uno no lo ve, no lo ve y sigue pegado de otras cosas. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, dice el apóstol Pablo, para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, me voy a quedar, no porque, entonces si voy a dedicarme a ahorrar más, si voy a dedicarme a pasear más, si voy a dedicarme a tantas cosas para mí, que no son malas, escuche bien. Aquí no estamos un apóstol Pablo luchando, es que si me quedo de pronto me meto en el vicio del trago. No. Aquí estamos mirando un hombre que aún a las cosas positivas y buenas que el sistema del mundo anhela y dice que son, renuncia y dice, no, si me quedo es porque es bueno para Dios y es para provecho de los que me escuchen. Mejor dicho, quiero que si me quedo sea para vuestro progreso en la fe, para que la revelación sea más abierta, y lo refrenda en el resto del versículo diciendo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, miren que él anhelaba la gloria de Jesús en él, no que el nombre de Pablo estuviese en luces refulgentes en las marquesinas, no. Él necesitaba que entendieran los filipenses que no fueran a tener lástima para sacar al viejito de la cárcel, no, sino que Cristo viviendo en él sería para ellos más beneficio, porque podría aportarles más de la revelación del reino que está disponible para todos, pero que a causa del proceso de madurez en el que ellos estaban, necesitaba de alguien que los dirigiera. Entonces, volvería a estar con ustedes, claro, si Cristo lo autoriza, desde luego. Él no está diciendo otras cosas. Bueno, parando ahí, entonces se dirige hacia ellos. ¿Qué espera el Espíritu Santo que le diga Pablo a los filipenses y a los creyentes? De la manera en como yo he entendido mi función en el reino, de la manera en como yo he entendido el ministerio que Dios me ha dado en el reino, de la manera en que yo he entendido que he sido comprado por alguien para estar ministrando en el reino, de la manera en como he entendido que no me pertenezco en absolutamente nada, quisiera saber si ustedes lo han entendido con respecto a ustedes. Pablo no quería ser hallado arando en el mar o sobre roca. Pablo quería saber si la semilla en aquellos filipenses, como estaba seguro que sí, porque él había plantado bien, había caído en tierra fértil, en tierra correcta. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Hay una manera de comportarnos que es digna del Evangelio de Jesucristo. Si hay una manera de comportarnos digna del Evangelio de Jesucristo, es porque hay una manera que indigna de comportarme con respecto a esta revelación que he recibido. ¡Qué impresión! Entonces dice, pase lo que pase, sois ciudadanos del Evangelio, es lo que le está diciendo.
Nosotros somos ciudadanos del Evangelio, somos habitantes del Evangelio. El reino, que es el Evangelio, para nosotros no es un humo, no es algo etéreo, es algo real, es algo con castillo y todo, es algo con ciudad de oro, con mar de cristal, es algo con murallas, es algo que por la fe se puede palpar. Lo estamos mirando por la fe, pero llegará un momento en que lo veremos a vista descubierta. Entonces no es un ensayo el que estamos haciendo. Basados en eso, en que esto no es algo irreal, Pablo le dice: espero que se comporten como es digno del Evangelio. Ese comportarme implica todo en mi vida: cómo hablo, cómo soy, cómo actúo. Esto no es meramente palabras. Realmente hay un cambio en aquel que ha recibido el Evangelio de Jesucristo. Soy un ciudadano y me debo comportar como un ciudadano de aquel Evangelio en el cual he creído. Debo comportarme como ciudadano digno de ese Evangelio. Es más, soy de Cristo. Y entonces da la idea como de una colonia. Nosotros somos colonos en esta tierra extranjera llamado el sistema del mundo. Aquí bajo el cielo nosotros entramos a ser parte de una nueva raza. Nosotros estamos frente a otra constitución. Nosotros representamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y nos son claras a través de su palabra revelada, sus preceptos, gracias pastora, y sus normas, y también entendemos que pertenecer a este reino implica beneficios, pero también obligaciones. Beneficios ilimitados, obligaciones realmente pequeñas comparados con los beneficios. Es pertenecer a algo más que a un club. En nuestra ciudad hay clubes. Sí, está el club, este punto lo hago sonar al nombre del Club del Rodeo, o se lo puedo hacer sonar al nombre al club con fama. Sí, porque también hay, o no, sí, el Parque de los Tamarindos. Pero usted entra a esos lugares y hay normas, ¿o no? Usted entra a esos lugares y hay forma de comportar. Inclusive hay una cosa que uno tiene que llenar para ver si a uno lo dejan entrar o no, ¿cierto? Igualmente, perdónenme la comparación tan burda, porque más burda no puede ser, pero no tengo algo más como para mirar esto tan celestial. Nosotros tenemos normas, tienen beneficios, son obligaciones, y Pablo le dice a esos filipenses: ustedes, y también se los decía a los de Corinto, y también se los decía a los de Éfeso, y también se los decía a los de Galacia y a los de Hierápolis, y también se los decía a los de Tesalónica, y también se los decía a los de Creta. Les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿A ustedes les parece que estas palabras son de alguien apabullado por estar preso? No, es de alguien que está representando un reino sin importar su condición y lo que lo rodeaba. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente. Entonces ahí Pablo se sustrae, porque es que nosotros los seres humanos tendemos a idolatrar al otro. Nos queremos hacer del otro ser humano alguien, y Pablo dice: no, es que ustedes se comportan como ciudadanos del reino, vaya yo o no qué, o no vaya, esté presente o ausente. Puede que Dios me permita visitarlos nuevamente, o puede que no, pero el comportamiento de ustedes no es para impresionarme a mí, le está diciendo el apóstol Pablo a esta gente, sino que es que porque la naturaleza de Dios está en ustedes, ustedes ya no se pueden comportar de otra forma que no sea el agradarle a Dios. Estén en tiempos difíciles o en tiempos fáciles, ustedes deben comportarse de la misma manera, en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Entonces, Pablo les dice: quiero que ustedes
estén firmes en un mismo espíritu. Aquí no tenemos un conjunto de seres humanos apuntándole cada uno a su diana, a su tiro al blanco. No. Aquí tenemos un conjunto de seres humanos que han entendido por la renovación del entendimiento que hay un solo plan, el de Dios. No tengo otro plan. Pablo acaba de decir mi anhelo. Pablo acaba de decir mi deseo. Entonces él está asegurándose de que el anhelo de Pepinito Pérez en Filipos sea el mismo de él, que es el mismo de Cristo, que es el mismo del Padre, que es el mismo del Espíritu Santo. Para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Es decir, que no retrocedan. Si yo me quedo acá como soldado. Ahora, Pablo no estaba levantando de parte de Dios un conjunto de crochet, de tejer, el grupo del té, el grupo de las damas, el grupo de los caballeros. No, estaba levantando un ejército. Pablo está levantando un ejército. El asunto del creyente despistado es que piensa que está en paz y que son tiempos. No, hay una guerra y es real. Los términos de Pablo son militares. Es decir, no quiero que piensen que pueden retroceder a pesar de que haya batalla. Y en un mismo espíritu está diciendo es que todos sus afectos, todos sus deseos y todas sus pasiones están bajo el dominio del Espíritu Santo. Porque miren que hay un caballo brioso que se quiere revelar en cada uno de los seres humanos así haya nacido de nuevo. Porque si no, entonces uno puede leer más o menos el fruto del Espíritu Santo de esta manera: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No, el dominio propio es porque hay un caballo brioso que hay que mantenerle las riendas, ¿sí? La paz es porque hay una guerra terrible entre la humanidad y Dios, que tiene solo un punto de encuentro de paz, y es el Señor Jesucristo. No pensemos tanto en el diablo. Nosotros ya sabemos en qué lugar del paseo está el diablo y sus ángeles caídos y los demonios. Entonces ya sabemos todo eso. Cuando me habla del amor ágape, es porque el amor superfluo del ser humano que se ha inventado desde la caída está out, no sirve, porque nosotros tenemos una batalla que librar. Y por eso las palabras que Pablo usa: oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y mire que dice en el grupo de té, no, dice combatiendo ¿qué? Unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes es que vamos todos no dándonos codazos, pisoteando al que cayó, sino apoyándonos juntos los unos a los otros, no los unos contra los otros. Vuelvo y les doy el concepto de colonia. Somos una colonia, pero en el ejemplo de la guerra. O sea, estamos colonizando. Esta colonia que somos nosotros en esta generación, como lo hizo Pablo allá, estamos aquí para afianzarnos, estamos aquí para extendernos, y el mundo no nos va a entregar nada a las buenas. Nada nos va a entregar. El diablo no va a decir: ay, como están de aguerridos, vayan entregando más almas. No. Hay que arrancarlas, hay que lucharlas. Cada uno de nosotros que hemos llegado a una posición en este ejército, la tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque es necesaria la violencia. El Señor Jesús lo dijo. Desde tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y solo los valientes ¿qué? Lo arrebatan. Esto me lo entregan. No. Entonces, la fe, unánimes por la fe del Evangelio, es la fe recibida que conlleva todo lo que ya hemos visto en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, en Primera y Segunda de Timoteo, en Filemón, en Tito, en Hebreos, en Primera y Segunda de Corintios, en Romanos. Mira, ay pastor, ¿y a qué horas vieron todo eso? Permaneciendo firmes en la renovación del entendimiento cada martes y cada viernes. ¿Sí me hago entender? Ay, pero ¿cómo así yo me dormí en la guardia? Bueno, démosle gracias a Dios que previendo eso el Señor permitió que montáramos eso de YouTube, pero la desatrasada le toca a usted, mi hermano y mi hermana. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, la fe es a la vez una respuesta que debe ser vivida.
Cuando Dios me entrega la fe, exige una respuesta de mí para vivirla. Entonces, estos filipenses que recibieron el mensaje del Evangelio debían estar conscientes que estando allá en Filipos, y ellos sí entendían el concepto de colonia. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo eran en el Imperio Romano, una de las colonias de penetración del imperio. Combatiendo unánimes por la fe, dice, y en nada intimidados por los que por lo que se oponen. Hay oposición. Ay, es que yo no quiero que en mi casa nadie me diga nada ni me proteste. Tiene el dinerito en el lugar equivocado. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo, en una casa de aquí en adelante, 2 serán contra 3 y 3 serán contra 2. Claro, ¿por qué? Porque por el solo hecho del nuevo nacimiento, tú pasas a ser un hijo de luz. Mientras que los otros que no han nacido de nuevo, sino solamente del papá y de la mamá, así sea la mamá más querida, el papá más querido, los hermanitos más queridos, el marido más querido, la mujer más especial, son personas que no han nacido de nuevo. Entonces la luz de este evangelio les estorba, los asusta. Entonces ahí es donde Pablo dice, no, mijo, no es hora de apagar la vela, es de ponerla encima del nochero. Y si me matan, pues se muere. Ay, entonces, pues no te digo, acabo de decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, porque entonces pasarás a una instancia mayor. Ay, pero ¿y la muerte? ¿A uno qué le pasa? ¿Uno cuando se muere qué? ¿Se pudre ahí? ¿Uno se queda ahí? No. Cuando uno se muere es como cuando usted, la ropa sucia que sudó allá en el gimnasio y corrió, usted no llega a abrazar esa ropa, se la quita y la tira a la lavadora y coge otra que esté limpia. Lo mismo pasa con usted no se queda ahí metidito como en las películas de El Exorcista, no, ni en las de los zombies. Hay un cambio de tienda, de vestidura. Eso es lo que Pablo anhela. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces, en nada intimidados, es decir, no se asusten, no estén aterrorizados. Ahora, la oposición es que nosotros estamos tratando de salvar gente que no quiere dejarse salvar. Porque como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, está llena de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces usted no va a encontrar los peces dispuestos a pesquenme. No. Aquí no estamos en una pesca, en una pecera, en un lago de truchas alimentadas con cuido. No. Nosotros estamos en mar abierto, en medio de una cantidad de tiburones tigre, monstruosos, leviatanes, así como éramos cada uno de nosotros. Nadie se va a dejar pescar a las buenas, porque ellos piensan que en su oscuridad están bien. Ahora, Pablo le está escribiendo a gente que entiende el asunto, porque las bacanales de las que vienen estos creyentes ahora conversos, uno tiende a olvidar de dónde lo sacó el Señor. Entonces, no es para gente asustada. ¿Y cómo no me asusto? Conociendo, porque conozco la verdad y la verdad me hace ¿qué? Libre. Dios me dice siempre la verdad. Entonces, esa reticencia que el inconverso, llamémoslo así, nuestros excompañeros, tienen contra el Evangelio y contra los que ahora portamos el Evangelio, es real. Miren que Pablo está escribiendo ¿desde dónde? Desde la prisión, a una congregación que está ¿en dónde? En Filipos. ¿Recuerdan cuando fue a Filipos? Pablo llegó allá, creo que iba con Silas, y empiezan a caminar por las calles de Filipos, y de pronto una mujer empieza a decir, esos son hombres de Dios que les anuncian el camino de la salvación. Pablo la mira, segundo día, lo mismo cuenta, tercer día, hasta que ya Pablo se da cuenta que el espíritu, que esa niña no tiene el Espíritu Santo, ni es profeta, es una divina. Entonces, volviéndose a ella, le dice, te reprendo, suéltala. Y el espíritu inmundo de adivinación sale, la muchacha queda libre. Como era una esclava, los dueños de la esclava ven que su oportunidad de financia se había ido, y entonces llaman a los comisarios y a los alguaciles, hacen que arresten a Pablo y a Silas, los hacen aporrear. La ciudad misma quería ejercer poder contra ellos, los encierran aporreados en la cárcel. Estando en la cárcel, en el calabozo de más adentro, como si fueran la gente más peligrosa del planeta. Ya ustedes conocen la historia. Entonces Pablo les está diciendo a los de Filipos, hombre, si ustedes necesitan mirar qué es no estar intimidado, recuérdenos a nosotros cuando fuimos allá. Cualquiera sale corriendo. Cualquier obrero fraudulento como de los que nos va a hablar
en el capítulo 3, o de los que ya nos habló en este capítulo 1, hubiese salido corriendo. No, era charlando. Espíritu de adivinación, vuélvasele a meter a la niña. Así hubieran hecho algunos. Ay, no, señores, no, lo que necesitamos es gente de comercio viniendo aquí a las reuniones, dejémoslo ahí. Y en nada estés intimidados por los que por los que se oponen. Ahora, ¿qué pasa con los que se oponen? Miren, sé que me estoy demorando un poco, pero no importa. Escuche esto. Seamos sinceros. ¿Usted quiere que alguien vaya al lago de fuego y azufre? No. Pregunto. Vaya al lago de fuego y azufre. No. Ay, hermano, pero es que hay gente que me ha hecho tanto daño que se merece estar allá. Perdón, entonces usted no sabe a qué espíritu pertenece. Porque los mismos discípulos una vez se le animan al Señor Jesús: Señor, venimos de un pueblo, no nos quisieron recibir. ¿Quiere que hagamos descender fuego del cielo como Elías? ¿Me entiendes? Se querían. Y el Señor se queda mirando y le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Y los llamó hijos del trueno. Hijos del trueno. Esos hijos del trueno, después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo y la revelación por renovación del entendimiento, es Juan, el que escribe Apocalipsis ya, el que escribe primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio de Juan, y en todos ellos habla del amor ágape. Y era Jacobo, ¿sí?, el hermano de Juan, que fue asesinado en Hechos capítulo 12 porque entregó su vida por servir a Cristo cuando Herodes lo hizo tomar preso para darle gusto a los judíos. Cambiaron completamente. Ellos ya no andaban pidiendo puestos, porque estos eran los que querían el puesto de la izquierda y el puesto de la derecha. Entonces, la pregunta que dice es: ¿usted quiere que alguien se pierde? No, entonces tiene que aguantarse la oposición de la gente. Porque yo, por contemplarle los mimos y los moños a mi familia, que amo mucho, y la amo tanto que no quiero verla en el lago de fuego de azufre, al menos por mi culpa, por no haber prendido la luz del Evangelio en mi propia vida y arder por él, por amarlos mucho aquí en la tierra, los voy a tirar a la eternidad de perdición. Entonces, por eso Pablo dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ese que, es decir, la fe que nosotros ahora tenemos y que ellos atacan, será un juicio también para ellos, porque esa fe que nosotros tenemos es una prueba en sí misma de que Dios existe. Escuche bien, es una prueba porque al usted y yo perseverar, estoy hablando del Evangelio del Reino, no estoy hablando de una religión, no estoy hablando de un capricho, no, estoy hablando de esta verdad que usted y yo sí vimos por la pura misericordia de Dios. Estoy hablándote de que esa misma perseverancia nuestra, como Pablo lo está haciendo allí en prisión, como ejemplo para los filipenses y para los hermanos creyentes en Roma, que cuando vieron a Pablo en la cárcel se animaron más a predicar, diciendo: pues si este predica en la cárcel y yo afuera con mejores condiciones. Esa perseverancia nuestra hace reflexionar a los nuestros que no han conocido del Señor. Dice: pero esta parejita que persevera ahí a pesar de toda la piedra que le hemos tirado y todo, de pronto miren, por ejemplo, recuerden al apóstol Pablo, antes de ser Pablo. Él ve que están asesinando a Esteban, ¿o no? Él está cuidando la ropa para que no se suden los que están asesinando a pedradas a Esteban. Y Esteban, en vez de pedir fuego del cielo, Pablo tuvo que haber escuchado: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Básicamente dijo lo mismo que el Señor Jesús: porque no saben qué, lo que hacen. La gente que te atropella dentro de tu familia, dentro de tu círculo de amistades, será la misma que después te dará gracias por haberse insistido con el Evangelio, no con religión. Entonces, la perdición allí es el lago de fuego de azufre, es la ruina, es el despilfarro para la eternidad de esas vidas. Entonces, por eso Pablo dice: más para vosotros, para los que somos ejemplo, para nosotros es prueba de salvación. Pablo quiere recordarnos nuestro destino final. Miren, amigos y amigas, no nos dejemos engañar. Hasta el ataúd todo esto es temporal. El destino final de nuestra fe, como dijo el apóstol Pedro. A mí me gusta mucho citar primera de Pedro 1:9, porque Pedro, sencillo, en 2 cartas dijo todo. Dijo: porque el fin de vuestra fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. O sea, si somos bien simplistas, de eso se trata, no condenarnos. Entonces, la salvación de nuestras almas ya está garantizada. Si estoy todavía vivo, si estoy todavía viva, es porque Dios me necesita acá, a ver qué más gente puede rescatar a través de esta carnada que somos cada uno de nosotros. Mas para vosotros salvación, y dice Pablo, y esto de Dios. O sea, Pablo no depende de la voluble multitud. No, recuerden al Señor Jesús: aliméntanos, te queremos hacer rey. Y después estaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Dios es el que te está observando. Dios es el que me está observando. Aguántenme un poco más porque deseamos acabar este capítulo. Usted y yo ya no usted y yo somos como los gladiadores en una arena. Mire y verá, ahí estamos luchando. Pero en las tribunas hay una gran multitud que empiezan, según el resultado que hayas tenido, que te perdonen la vida, porque todo gladiador está condenado a muerte por el solo hecho de estar ahí, o que te maten a pesar de haber ganado. Entonces Dios no le deja a esa multitud empecinada y voluble nuestro destino en sus manos, sino que Él es el rey que está acá decidiendo a quién le sube el dedo y a quién se lo quede. Eso depende de Dios. Y Dios para nosotros en Cristo Jesús ya subió el dedo. Entonces nuestra salvación está garantizada y depende de Dios, porque nuestro destino es Cristo y solo Cristo lo sabe. Entonces Pablo mismo es un ejemplo de esto. Recuerden que él era perseguidor, incrédulo y asesino de creyentes, y pasó de ser todo eso a ser perseguido y queriendo ser asesinado por no creyentes, pero él siguió siendo un predicador perseverante. Entonces los incrédulos no tienen el destino nuestro en sus manos, lo tiene Dios y es para bien. Pero ellos, con nuestra perseverancia, no podrán escapar de dos caminos que les dejamos: o creen o no creen. Si creen, se salvaron como nosotros. Si se pierden, no fue por falta de testimonio, porque la decisión en últimas les pertenece, pero a nosotros solo nos queda perseverar. Ejemplo, el carcelero en Filipos. Volvamos a Filipos. Tenía a esta gente capturada, pero viendo la perseverancia de aquellos como estaba ahí con la familia, tenía la casa en la cárcel. Sí, hablando con la niña, pues yo hice esos locos que nos trajeron, bien aporreados, que llegaron en el calabozo de más adentro, en el cepo, y cantando. ¿Y qué están cantando? Unas cosas allá, un Dios que no sé qué, que resucita. Sí, ¿y cómo se llaman? Pablo y Silas, los locos. Después del terremoto, temblando como una hojita, pálido como un papel, se iba a matar, y estos le gritan. O sea, un creyente inmaduro dice: dale, cortate por aquí, que es más fácil, por opositor al evangelio. Dice: no se mate, aquí estamos todos. Y creyó él y los de su casa, y fueron ¿qué? Salvos. Claro que un terremoto ayuda, pero en fin, ahí está. Entonces dice Pablo, y con esto terminamos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Miren el regalo. Esto no coordina con el evangelio de las añadiduras de todo lo puedes, todos te llegará, no volverás a sufrir nunca, que se predica en el evangelio de mercenario. No se predica. Pablo dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Ojo pues, cuando habla acá, Pablo está hablando esto como un gran premio. Ya tenemos la salvación, correcto, pero hay un gran premio que Dios tiene reservado. Y uno dirá: ¿qué? ¿El cambio de qué? Sí, ¿por qué modelo iría a cambiar lo que tengo? Y Pablo dice: no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo así? Venga a ver, a mí no me han dicho eso. Lo que está diciendo Pablo es que a los que creemos se nos da un plus que podemos tomar o desechar. Un plus además de la salvación. Sí, mientras estemos a este lado del servicio en estas tierras potras. La salvación, pues de hecho ya es un don de Dios. Pero también
también se me da la posibilidad de padecer también por Él. ¡Wow! Padecer. Pero si a mí nunca me habían dicho que padecer es una cosa como para anhelar. Pero también depende de Dios. Dios decide quién padece y quién no padece. Los filipenses, Pablo le está diciendo, deben estar pilosos, porque es posible que a algunos de ustedes les toque cosas como las que me ha pasado a mí, o peores. Así que esto de creer no es solamente de creer en Él, realmente es relativamente hasta fácil. Creer es un don de Dios, no depende de mí, así que si creo en Él es porque Él quiso. Pero esta parte es concedida también, que padezca por Él. Y padecer acá, ojo pues, no es que Dios esté bravo conmigo porque me deje padecer, es que Él considera un regalo. Pablo el saludo en la arena de los gladiadores es, saludaban al respectivo rey y decían, los que han de morir os ¿qué? Os saludan. Ese era el saludo de los gladiadores, sabía que iban a morir, estaban felices del asunto. Trayendo ese ejemplo, Pablo lo que está diciendo acá es, aleluya si te toca sufrir por Él. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pablo dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís en mí. Entonces Pablo está diciendo, hombre, es que yo no estoy aquí sufriendo por sufrir. Yo sufrí es por el evangelio que les llevé allá cuando fundé Filipos, y estoy sufriendo aquí en Roma para abrirles el entendimiento a estos en esta casa alquilada en donde viene mucha gente, y entonces les hablo del evangelio del reino. Entonces, qué absurdo, mis amigos, amigas, y con esto terminamos. Qué absurdo, qué engaño es entonces el confort que algunos engañadores predican hoy en día, diciendo que si seguimos en Cristo no tendremos ninguna agonía. No. Nosotros somos creyentes, entiéndalo, somos gladiadores en la arena de la lucha. Somos gladiadores en la arena, no cristianos en la playa. La arena es distinta, es distinta donde usted la coloque. En la arena de los gladiadores, o puede estar como el turista en la playa. No sé, pero Dios es el que decide. En fin, solo es lo que es. Bien, oremos. Por fin podemos tal vez intentar la próxima semana pasar al 2. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por cada uno de los que presentes estamos, así como en Filipos presentes estuvieron hace 2000 años. Pero hoy, 2000 años después, tu Espíritu Santo nos ha permitido sacar estas letras de la Biblia y hacerlas vida para nosotros hoy, 2000 años después. Señor, permite que este mensaje también viaje hacia el futuro, hacia otras personas, o en el presente, hacia otras personas de esta generación, para que, escuchando tu palabra, puedan sentirse en Cristo Jesús suficientes para llevar el evangelio a su respectiva generación, como nos has dado a hacerlo a nosotros. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.